Hay películas que no nacen siendo gigantes, pero acaban convirtiéndose en leyenda. Películas que no se anuncian como la película de tu vida, la película del momento, pero sin embargo, a lo largo del tiempo, son películas que terminan abrazándote para siempre. Hola pequeños macabros, yo soy Paula Macabra y esto es La Macabrería. Y es que hoy, pequeños macabros, venimos aquí en este 2026. Dios mío, todavía me acuerdo cuando escuchaba el temazo de Paulina Rubio que decía: Es el 2000 que está llegando. 2026. Dramas aparte, empezamos este 2026 con La Princesa Prometida. Una película que empezó siendo muy poco importante, un proyecto casi perdido, y terminó convirtiéndose en una de las películas más queridas del cine moderno. Una aventura medieval, un cuento dentro de otro cuento, y una historia construida desde el amor al cine, a la literatura, a la leyenda, a lo épico y a la forma de narrar. Y sí, también voy a hablar tanto del libro original como del libro que luego salió de Como desees, escrito por el propio Wesley, Cary Elwes. Porque lo que hay detrás de la película es incluso más mágico que lo que ves en pantalla. Pero antes de meternos de lleno, por si alguien está perdido, ¿de qué va La Princesa Prometida? Cuando la bella Buttercup se entera de que su verdadero amor Wesley está muerto, ella acepta casarse a regañadientes con el odioso príncipe Humperdinck. Después de que Weasley vuelva a rescatar a Buttercup, los dos comienzan una aventura épica repleta de esgrima, luchas, gigantes, monstruos, milagros, amor y alegría. O al menos eso dice el DVD, que la verdad es que es una sinopsis un poco... Pero vamos, si hay, como dice el abuelo de esta historia, misterio, intriga, romance, amor, pasión, aventura. Pero al fin y al cabo es un enemies to lover como una casa de grande, que terminan enamorándose, pero ese no es el eje de la historia, no te estoy haciendo ningún tipo de spoiler, simplemente que nuestro querido protagonista se tendrá que ir y echarse a la mar, ella creerá que está muerto y a partir de ahí empezarán todas las aventuras de esta película. Me encanta. Capítulo 1. Una película que casi no sucede. Como dije anteriormente, la película nace de un libro de William Goldman, un guionista legendario. Pero ojo, incluso para él fue un parto. Goldman siempre dijo que esta era la historia que más amaba de toda su carrera, pero también la historia que más dolores de cabeza le dio. Y es que Goldman escribió este libro como si fuera una edición resumida de un texto ficticio, ya que introduce comentarios meta en el propio libro. Y era algo demasiado peculiar, demasiado diferente para el tipo de película de Hollywood. De hecho, intentó adaptarlo durante años, pero nadie daba un duro por él. Pero finalmente Rob Reiner lo rescata y empieza siendo lo que parece un proyecto pequeñito, un poco íntimo, sin grandes pretensiones. Un cuento clásico cuando ya a nadie le interesaban los cuentos clásicos. Capítulo 2. ¿Por qué es tan importante? Y es que, pequeños macabros, si muchos sois fan de La Princesa Prometida, sabréis que lo que más hace especial a esta historia no es la historia en sí, sino la manera en la que está contada. Es una película que mezcla géneros sin miedos: aventura, romance, comedia absurda, fantasía, acción, sátira, metanarrativa. Ojo. Y sin embargo, a pesar de toda esta mezcla, funcionó y muy bien. Y es que, como decía, esta historia está narrada de una manera súper peculiar, ya que vemos desde el principio que es un narrador, y no un narrador cualquiera, sino un abuelo el que le está contando esta historia que nosotros veremos a su propio nieto, ya creando así un puente generacional en la historia. Es decir, es una historia que pasa a las generaciones, la pueden escuchar tanto personas mayores como los más pequeños de casa. Y eso es un punto muy interesante, ya que habla del poder de las historias para unir a las personas, porque de primera podemos observar que nuestro protagonista, este pequeño que está enfermo, no le interesa nada a no ser que sean deportes o videojuegos, y será esta historia lo que hará que conecte con su abuelo, alguien que de primeras parece no conectar mucho con él. También es un homenaje a los relatos medievales, pero con un humor moderno, llevado más a esa actualidad. Y también es súper interesante el punto de la ironía que utiliza, pero sin perder nunca la emoción. Muy difícil de sostener eso, ya que es una película que se ríe la primera de sí misma, no se toma nada en serio, pero no llega a reírse nunca de la emoción del espectador, y eso es muy importante. Capítulo 3. El tono medieval y de cuento. Y es que la estética medieval está hecha para parecer sencilla, ya que no busca el hiperrealismo, sino que busca esta sensación que a muchos de nosotros nos gusta de te voy a contar un cuento antes de irte a dormir, que de verdad eso a mí me flipa. ¿Y por qué funciona? Bueno, porque es que cuenta con localizaciones reales, que daban un aspecto muy teatral, unos vestuarios con tonalidades pasteles apagadas, casi de una manera muy naif, y criaturas que parecen
sacadas de un cuento infantil. Un ritmo que mezcla la acción y también la pausa, como los capítulos de un cuento clásico, si lo pensáis. Y el resultado se convierte en algo atemporal, ni viejo ni moderno, simplemente eterno. Capítulo 4. Los personajes y por qué son icónicos. Bueno, tenemos a nuestro protagonista Wesley, el héroe perfecto pero sin ego. Su fuerza es el amor, no la violencia. Y además lo pudimos comprobar las personas tan frikis como yo de esta película, que leímos como deseos del propio Cary Elwes, que ya os digo que para mí fue toda una aventura, nunca mejor dicho, y es que fue algo que yo no esperaba para nada. Fue toda una experiencia y me pareció precioso el libro que hizo. Habla desde un cariño más allá del simple actor que actúa en una película y le gusta la experiencia, habla desde el cariño y desde el amor más absoluto e incondicional, no solamente por la película y por la historia, sino por la interpretación, por todo lo que vivió y por el amor absoluto que tenía hacia sus compañeros. De verdad, si sois fan de esta película, os lo recomiendo al 100%. Después tenemos a Buttercup. No es una princesa angelical, es testaruda, es orgullosa, pero está llena de humildad. Y sí, puede ser un poco una DEA. ¡Donde ya la pura! No deja de entrar dentro de un estereotipo de la típica princesa que necesita ser salvada. Sí, pero lo pasamos por alto, ¿vale? Porque es un cuento clásico. Después tenemos al mitiquísimo, al único, al más recordado, al que probablemente todos amemos de esta película, ¡Íñigo Montoya! El personaje más trágico y profundo. Su frase es historia del cine. Y es que este personaje tiene un desarrollo emocional que es magnífico. De hecho, por supuesto que es uno de mis personajes favoritos, aunque me cuesta muchísimo elegir uno. Pero su marco argumental es excelente, es de 10. Ya que empieza siendo de una manera y termina realizando su cometido, que era vengar la muerte de su padre. Se lleva toda la vida buscando al hombre de los 6 dedos que mató a su padre y nos termina regalando una de las escenas más sobrecogedoras emocionalmente hablando de venganza jamás contadas. Además que el actor original también perdió a su padre y para él interpretar ese papel fue mucho más allá de una simple interpretación y ya. Para mí el momento de la venganza cuando se ejecuta es de los momentos mejores de toda la película, ya que cuenta con un dramatismo sobrecogedor, ese deseo no solamente de ejecutar por fin la venganza, sino de toda esa ira contenida de tantos años de no entender esa injusticia que cometió ese ser tan malvado, que es también uno de mis personajes favoritos, ese hombre de los 6 dedos, diciéndole, dame lo que te pida, sí, yo te daré lo que pida, dame dinero, dame no sé cuánto, devuélveme a mi padre, maldito bellaco. Buah. Bravo. Bravo, bravo, no tengo palabras. Pero vamos a seguir con los personajes. Seguimos con Fezzik, la ternura hecha gigante. Y es que André el Gigante, que era así como se hacía llamar, era un milagro en sí mismo. Un hombre además que tenía al parecer una enfermedad muy extraña que le hacía crecer sin parar. Por eso lo de André el Gigante. Se dedicaba además al tema de la lucha y fue todo un acierto meterlo en este reparto. Porque a pesar de su enorme tamaño, le da una ternura muy bonita a la película. Y finalmente tenemos a esos dos personajes del principio, al abuelo y a su nieto. Estos personajes son muy importantes porque son el nexo entre la historia y nosotros. Es el corazón secreto dentro de la película. Capítulo 5. La simbología. Y es que, como decía al principio, pequeños macabros, esta historia es una carta de amor a la narración. Y dentro de esta simbología, cada personaje también simboliza algo dentro de la narración. Wesley refleja la perseverancia, Buttercup la fe, Íñigo el trauma, el duelo y la redención, Fezzik fuerza con corazón, el niño la audiencia aprendiendo a escuchar y el abuelo el narrador eterno. Esta película es un homenaje claro de cómo las historias nos curan y nos enseñan a saber vivir. Capítulo 6. ¿Cómo ha envejecido la película? Y este es uno de los casos raros del cine donde una película no envejece, sino que madura. Los efectos son sencillos, a veces un tanto que se ve un poquillo en el tiempo, pero no dejan de tener encanto, no chirrían. La música por su lado sigue siendo mágica y te sigue transportando. El humor se mantiene fresco, es un humor irónico, sigue entrando bien. Y el mensaje de la historia sigue siendo universal, porque es una historia tan pura que al final se convierte en algo atemporal. Capítulo 7. El libro de cómo desees. Y es que como os comenté
comentaba antes, el libro es una joya, ya que incluye cosas y momentos que no hacen más que añadir el lore de todo lo vivido en esta historia que tanto nos encanta a los frikis de La Princesa Prometida. Es un libro ultra cercano que te hace vivir la experiencia desde dentro, ya que Carey lo que hace es meterte de lleno en su vivencia y te cuenta anécdotas increíbles y maravillosas. Entre ellas nos contaba el enamoramiento total hacia el elenco. Tenía un amor absoluto e incondicional por cada uno de sus compañeros. Concretamente hablaba desde un amor incondicional hacia André el Gigante, ya que decía que era una figura casi angelical. Contaba una anécdota bastante peculiar y graciosa de André el Gigante, diciendo que en una ocasión en una escena llegó a tirarse un peo de 45 segundos, formando así, por supuesto, imagínate, una situación bastante coña y teniendo que parar y todo porque era imposible, ya que en fin, era muy random y muy gracioso. Hubo una escena en la que Carey se fracturó el dedo de un pie y aún así siguió rodando, pero esto le dificultó bastante algunas escenas, sobre todo las de lucha. Y si os fijáis bien en esta escena, podéis observar cómo a Carey le está costando en realidad andar y se sienta ahí en la piedra de la manera más natural posible, ya que estaba bien jodido. La escena mítica de la lucha de espadas fue entrenada durante meses, dándonos así una de las escenas más chulas de coreografías de espada de la historia. De hecho, está considerada como una de las mejores escenas de la historia de espada sin dobles. Ojito a lo que te estoy diciendo. Y esto es una cosa que me fascina, y es que Carey se enamoró totalmente de la actriz que interpretaba a Buttercup, Robin Wright. Habla de ella con un amor platónico y con una dulzura que de verdad sobrecoge. Cada vez que leía cualquier descripción que hacía hacia ella, no podía evitar tener una sonrisa cuando leía el libro. O sea, precioso. Fue un momento tan especial que la mayoría del elenco lo recuerda como el trabajo más feliz de toda su vida. ¿Me explicáis? ¡Qué maravilla! Y es que todo el libro es una carta de amor a lo que supuso el rodaje para ellos, ya que la película no solamente habla del amor y todas sus formas, sino que está hecha desde el amor. Capítulo 8. De película pequeña a culto absoluto. Cuando salió la película, no fue, digamos, un éxito. La gente no entendía muy bien dónde catalogarla, qué género era, y tuvo una recaudación, digamos, discreta. Pero el boca a boca, los videoclubs, el VHS, con el tiempo la terminó convirtiendo en todo un fenómeno. Y es que una generación tras otra la terminó convirtiendo en su película de cabecera, un clásico que tenías que ver 100%. Es que, pequeños macabros, ¿qué puedo decir de una de las películas con las que me he criado desde bien pequeña? La Princesa Prometida para mí no es solamente una película, es un abrazo intergeneracional, un cuento que nos recuerda que el amor puede ser sencillo, que las aventuras son divertidas y que las historias bien narradas pueden salvarte de días tristes. Y puede que esta película no sea la más importante de su década, pero terminó siendo una de las más queridas de la historia. Así que creo que ha quedado claro mi amor incondicional por esta película. Creo que es una de esas películas de las que pienso, si tuviera hijos, sería de las primeras que le pondría junto a Dentro del laberinto. Sí, y sé que es una película que pase el tiempo que pase, siempre voy a querer verla y es una película zona de confort total. Así que si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Eso sí, miradla con ojos de época. Esta película tiene muchos años, hay cosas que vais a decir, esto está un poco mal hecho, no pasa nada, hay que verla, hay que disfrutarla. Y ahora llegó tu momento. Dejadme por comentarios qué os parece esta película, si también formó parte de vuestra vida, si nunca la habéis visto, si alguien especial os la puso, necesito que me contéis historias, así que os leo. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte, es muy importante que lo hagas, Íñigo Montoya lo haría. Y bueno, dicho todo esto, eso ha sido todo, pequeños macabros, nos vemos muy pronto, aquí en La Macabrería.